pedazo de metal que estorba. Esas fueron sus palabras exactas. Mi propio hijo, Roberto, el mismo que crié con estas manos ahora desgastadas por los años. Lo escuché claramente mientras permanecía inmóvil en el pasillo, a unos metros del comedor donde toda mi familia celebraba el cumpleaños de mi esposa Lucía. 62 años tengo ahora, y nunca antes sentí este tipo de dolor, silencioso, profundo, que no deja marca visible pero destroza por dentro. Respiré hondo, me ajusté el saco y regresé a mi habitación sin que nadie notara mi ausencia. Algunas batallas requieren estrategia, no impulso. Mi nombre es Héctor Guzmán Ibarra. Construí un imperio inmobiliario desde cero en las afueras de Ciudad de México. Tengo 3 hijos, 5 nietos, una esposa que me ha acompañado por 40 años y 2 prótesis de titanio donde alguna vez estuvieron mis piernas. El metal al que mi hijo se refería con tanto desprecio. Aquella noche de junio, mientras miraba por la ventana de mi habitación hacia los jardines de la mansión que compré hace 25 años, recordé el largo camino hasta este momento. Yo, hijo de comerciantes humildes de Veracruz, quien se alistó en el ejército a los 18, sirvió a su país, sobrevivió a un accidente devastador y luego, con disciplina militar, construyó una fortuna que ahora alimenta la arrogancia de quienes llevan mi apellido. Mi error fue creer que el dinero era suficiente legado. Les di todo: educación en las mejores universidades, viajes, coches, casas, contactos, oportunidades. Roberto, mi primogénito, estudió administración en Harvard gracias a mis conexiones y mi dinero. Ana, la del medio, vive en un penthouse que le regalé cuando cumplió 30. Y Miguel, el menor, maneja una de mis empresas aunque nunca ha demostrado verdadero talento para los negocios. Pero el respeto no se compra. Esa lección me ha costado décadas entenderla. Todo comenzó a cambiar hace unos 5 años. Primero fueron pequeños gestos. Interrupciones cuando hablaba en las reuniones familiares. Ojos en blanco cuando compartía anécdotas del pasado. Consultas sobre decisiones de negocios que ya no me hacían. Luego vinieron las ausencias en fechas importantes. Las visitas cada vez más breves y motivadas únicamente por necesidades económicas. Mi esposa Lucía lo notaba también. «Están ocupados, Héctor. Tienen sus propias vidas», decía para consolarme, pero yo reconocía la verdad en sus ojos tristes. Nuestros hijos nos veían como reliquias, como cajeros automáticos con fecha de caducidad. El respeto se erosionó tan gradualmente que apenas noté cuándo se convirtió en desdén. Hasta aquella noche de junio, la fiesta de cumpleaños de Lucía había sido idea de Ana. «Algo íntimo», dijo, «solo familia». Contraté al mejor servicio de catering de la ciudad, arreglé personalmente el jardín donde Lucía pasa sus mañanas y me aseguré de que todo fuera perfecto. A pesar del dolor constante en donde terminan mis piernas, supervisé cada detalle. Me retiré un momento para tomar mis medicamentos cuando los escuché. Estaba a punto de volver al comedor cuando la voz de Roberto me detuvo. «Es ridículo. ¿Han visto cómo insiste en supervisar todo, como si no pudiéramos organizar una simple cena sin él?» La risa de Ana fue lo que más me dolió. Aguda, cómplice. «Ya sabes cómo es papá, necesita sentirse útil. Lo que necesita es entender que ya no está en condiciones de manejar el negocio», continuó Roberto. «El otro día en la junta directiva fue vergonzoso. Torres y Méndez me miraban como pidiendo que lo controlara. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Miguel, siempre el seguidor. «Estamos preparando todo para la transición. El abogado dice que podemos hacerlo legalmente aunque se oponga. Al fin y al cabo, es solo un pedazo de metal que estorba en las oficinas. Ya cumplió su función». El silencio que siguió fue más doloroso que las palabras. Nadie lo contradijo. Ni siquiera Lucía, quien seguramente estaba presente. Solo escuché la voz de mi nieta Valeria, la hija de Ana, murmurando algo inaudible. Regresé a mi habitación, cerré la puerta y me senté frente al espejo. Vi mi rostro curtido por el sol de tantos años, las arrugas profundas alrededor de mis ojos, el cabello completamente blanco. Me quité el saco, la camisa y finalmente los pantalones especialmente diseñados para disimular mis prótesis.
El titanio brilló bajo la luz tenue de la lámpara. Un pedazo de metal que estorba, repetí en voz baja. Esa noche, mientras la celebración continuaba sin mí, nadie vino a buscarme, tomé una decisión. No sería una reacción impulsiva. Los militares no actuamos por impulso, sino con estrategia. Tenía recursos, contactos, información y, sobre todo, tiempo. El tiempo de un hombre que ya no tiene nada que perder. La primera fase de mi plan comenzó a la mañana siguiente. Bajé a desayunar como si nada hubiera pasado. Lucía estaba allí, sirviéndose café. «Te extrañamos anoche», dijo sin mirarme directamente. «Me sentí indispuesto», respondí. «¿Se divirtieron?» «Sí, aunque los chicos se fueron temprano. Roberto tenía una reunión hoy temprano». «Por supuesto», dije, tomando el periódico. «Por cierto, he estado pensando. Creo que es hora de hacer algunos cambios». Levantó la mirada, sorprendida por mi tono casual. «¿Qué tipo de cambios?» «Voy a reorganizar algunos asuntos legales. Nada importante. También estoy considerando un viaje». «¿Un viaje? ¿A dónde?» «A Veracruz, tal vez. Hace tiempo que no visito mi tierra». Lucía me miró con curiosidad, pero no preguntó más. Durante 40 años de matrimonio, había aprendido a respetar mis silencios. Era una buena mujer, Lucía. Demasiado buena a veces, incapaz de ver la crueldad creciente en nuestros hijos. Esa misma tarde, llamé a Carlos Fuentes, mi abogado de confianza desde hacía 30 años. No le expliqué mis verdaderas intenciones, solo le pedí información sobre ciertos procedimientos legales. También contacté a un viejo amigo del ejército, el general Ramírez, ahora en un alto cargo del gobierno. Teníamos un asunto pendiente desde hace mucho tiempo. Durante las siguientes 2 semanas, mantuve una rutina perfectamente normal. Iba a la oficina central de Construcciones Guzmán, revisaba documentos, asistía a reuniones. Podía sentir la impaciencia de Roberto creciendo cada día, sus miradas condescendientes, sus interrupciones cada vez más frecuentes, la forma en que consultaba su reloj ostentosamente cuando yo hablaba. Lo que Roberto no sabía era que cada noche, después de que todos se iban, yo revisaba meticulosamente cada contrato, cada transacción, cada decisión que él y sus hermanos habían tomado en los últimos 5 años, y encontré exactamente lo que esperaba encontrar. El primer golpe lo di un miércoles por la mañana, durante la junta directiva mensual. Roberto había preparado una presentación elaborada sobre la nueva dirección de la empresa. Pude ver la satisfacción en su rostro mientras los miembros del consejo asentían, aprobando sus ideas innovadoras. Ideas que, casualmente, yo había propuesto 3 años atrás y él había rechazado como anticuadas. Cuando terminó, aplaudí lentamente. Todos me miraron. «Impresionante, hijo. Realmente impresionante». Su sonrisa vacilante revelaba confusión, especialmente considerando que estas estrategias son exactamente las que propuse hace 3 años y que tú llamaste, déjame recordar, sí, conceptos obsoletos de una generación que ya no entiende el mercado actual. Un silencio incómodo se extendió por la sala de juntas. Roberto se aclaró la garganta. «Papá, los mercados cambian, la información evoluciona. Lo que no funcionaba entonces puede funcionar ahora». «Por supuesto», respondí amablemente. «La diferencia es que yo reconozco mis errores. Por ejemplo, cometí un grave error al permitir ciertas libertades financieras en esta empresa». Vi cómo palidecía. Los directores se miraban entre sí, incómodos. «No sé a qué te refieres», dijo, su voz ligeramente más aguda. «Torres, por favor distribuye estas carpetas», dije, ignorando a mi hijo. Mi asistente, quien llevaba conmigo desde los inicios de la compañía, repartió documentos a cada miembro del consejo. Documentos que detallaban sistemáticamente cómo Roberto había desviado fondos para inversiones personales, cómo había utilizado recursos de la empresa para renovar su casa de descanso en Valle de Bravo, y cómo había contratado a amigos incompetentes con salarios exorbitantes. Esto está fuera de contexto», balbuceó mientras los miembros del consejo hojeaban las evidencias. «¿El contexto de robar a tu propia familia?», pregunté suavemente. La reunión terminó abruptamente. Le pedí a Roberto que se quedara. Cuando todos salieron, se derrumbó en su silla.
la arrogancia completamente evaporada. «¿Por qué haces esto?», preguntó, su voz una mezcla de rabia y miedo. «Porque un pedazo de metal que estorba también puede ser una espada, hijo, y acabo de empezar a afilarla». Su rostro se transformó por la sorpresa. «Tú me escuchaste aquella noche. Cada palabra», confirmé, levantándome con la ayuda de mi bastón. «Ahora tienes dos opciones. Renuncias voluntariamente, devuelves cada peso que has tomado, o enfrento esto legalmente. Y créeme, tengo mucha más evidencia de la que has visto hoy. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Un hijo que respeta a su padre no lo llama un pedazo de metal que estorba. Un hijo que ama a su familia no la roba». Salí de la sala dejándolo hundido en su silla, derrotado pero todavía sin entender la magnitud de lo que vendría. Porque esa tarde tenía una cita en el Ministerio de Defensa. El general Ramírez me recibió en su oficina con el respeto que los viejos soldados nos guardamos entre nosotros. A pesar de los años, mantenía esa postura erguida y mirada directa que se forja en el servicio militar. «Héctor, viejo amigo», me saludó, estrechando mi mano firmemente. «Has envejecido bien». «Tú también mientes bien, Eduardo», respondí y ambos reímos. Nos sentamos y rechacé cortésmente el whisky que me ofreció. Necesitaba mantener la mente clara. «Supongo que no es una visita social», dijo después de un momento de silencio. «No completamente. Vengo por el asunto de la compensación». Su expresión se tornó seria. «Han pasado 35 años, Héctor, y durante 35 años he guardado silencio, como prometí. Ahora necesito que el gobierno cumpla su parte». El general Ramírez suspiró profundamente. Ambos sabíamos de qué hablábamos. La misión que salió mal, el accidente que me costó las piernas, la promesa del gobierno de una compensación adecuada que nunca llegó, y mi silencio a cambio de ciertas facilidades para comenzar mi negocio. «Las cosas eran diferentes entonces», dijo finalmente. «Aquellos eran otros tiempos, otras administraciones. El honor no cambia con las administraciones, Eduardo, y tú ahora estás en posición de corregir esa injusticia». Me miró fijamente, evaluándome. «¿Por qué ahora, Héctor? Has construido un imperio sin esa compensación. Tienes más dinero del que podrías gastar». «No se trata de dinero», respondí. «Se trata de reconocimiento, de respeto». Algo en mi tono debe haberle revelado lo que no estaba diciendo. Asintió lentamente. «Necesitaré tiempo. Habrá papeleo, revisión de archivos clasificados. Tómate 2 semanas», le interrumpí. «Tan y un día más». Al salir del ministerio, sentí una extraña ligereza. La primera fase de mi plan estaba en marcha. Roberto estaría lidiando con el consejo directivo, probablemente buscando frenéticamente cómo encubrir sus desfalcos, pero lo que vendría después sería mucho más devastador. Porque si algo aprendí en el ejército, es que una batalla se gana atacando simultáneamente desde múltiples frentes, y yo estaba a punto de abrir el segundo frente. Esa noche, invité a Ana a cenar, mi hija del medio, siempre la más sensible, pero también la más influenciable. Lucía decidió no acompañarnos, prefiriendo visitar a su hermana en Cuernavaca. Elegí el restaurante favorito de Ana, un elegante lugar en Polanco, donde la alta sociedad mexicana se exhibe entre platillos gourmet y vinos carísimos. Ella llegó 20 minutos tarde, como era su costumbre. Me besó distraídamente en la mejilla antes de sentarse, su atención dividida entre nuestra mesa y las otras, verificando quién estaba presente. «Que no te ves bien, papá», dijo automáticamente, sin realmente mirarme. «Tú también, hija. ¿Cómo está Valeria?» «Bien, ocupada con la universidad. Está pensando en estudiar un semestre en París». «París es caro», comenté casualmente mientras revisaba el menú. «Por supuesto, pero es una oportunidad que no puede perderse. Estaba pensando que podrías ayudar económicamente». «Como siempre», frunció el ceño. «¿Hay algún problema con eso? Siempre has dicho que la educación de tus nietos es prioridad». «Y lo es. Pero me pregunto si Valeria realmente necesita París para estudiar diseño o si es solo otra forma de mantener el estilo de vida al que ustedes la han acostumbrado». Ana dejó el menú sobre la mesa y me miró directamente por primera vez. «¿De qué va todo esto, papá?
¿Es por la discusión con Roberto? Ya me contó lo que pasó en la junta. ¿Te contó todo? ¿Incluyendo cómo ha estado robando a la empresa familiar durante años? Sus ojos se abrieron por la sorpresa, pero rápidamente recuperó la compostura. Estoy segura de que es un malentendido. Roberto siempre ha sido impecable con los negocios. ¿Como tú con la fundación? Esta vez, el color abandonó completamente su rostro. La Fundación Guzmán para las Artes era supuestamente el proyecto filantrópico de Ana. Había insistido en su creación hace 7 años, argumentando que era hora de que la familia retribuyera a la comunidad. Yo había estado de acuerdo, aportando una cantidad considerable como capital inicial y un presupuesto anual generoso. No sé a qué te refieres, dijo, su voz apenas audible. Sabes exactamente a qué me refiero, Ana. Los fondos destinados a becas que nunca se entregaron, las exposiciones fantasma que aparecen en los informes, pero nunca sucedieron, los honorarios de consultores que casualmente coinciden con tus vacaciones en Europa. ¿Me has estado investigando? Su indignación parecía genuina, como si el verdadero crimen fuera descubrir sus engaños, no cometerlos. Simplemente he estado prestando atención, respondí tranquilamente. Algo que debía hacer hace mucho tiempo. El camarero se acercó para tomar nuestra orden, pero Ana lo despidió con un gesto brusco. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó una vez que estuvimos solos de nuevo. Quiero que presentes tu renuncia como directora de la fundación mañana mismo. Quiero un informe detallado de cada peso mal utilizado. Y quiero que lo devuelvas hasta el último centavo. ¿O qué? ¿Denunciarás a tu propia hija? La miré con tristeza. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Ana? Que yo nunca traicionaría a mi familia, pero tú y tus hermanos ya lo han hecho. Dejé mi servilleta sobre la mesa y me levanté. Tienes hasta mañana al mediodía. Si no recibo tu renuncia y el compromiso de devolución, el siguiente en saberlo será tu esposo. Me pregunto si Javier está al tanto de cómo has estado financiando tus caprichos. Salí del restaurante sin mirar atrás, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Afuera, Manuel, mi chofer desde hacía 15 años, esperaba junto al auto. ¿A casa, don Héctor? No, Manuel. Vamos a ver a mi hijo Miguel. Miguel vivía en un lujoso condominio en Santa Fe que yo había comprado para él cuando se casó con Gabriela, 5 años atrás. A diferencia de sus hermanos, Miguel nunca había mostrado verdadera ambición o talento para los negocios. Lo había colocado al frente de Guzmán Desarrollos, la división más pequeña de mi grupo empresarial, más por mantenerlo ocupado que por necesidad real. Cuando llegué, cerca de las 10 de la noche, me sorprendió encontrarlo solo. Gabriela y sus 2 hijos pequeños habían salido a visitar a su madre, me explicó mientras me servía un tequila que no pedí. «Es raro verte por aquí tan tarde, papá», dijo visiblemente nervioso. «¿Ha pasado algo?» «Muchas cosas, hijo. Roberto está a punto de perder su posición en la empresa. Ana tendrá que devolver el dinero que ha estado desviando de la fundación. Y tú...» «Yo no he hecho nada malo», se apresuró a decir. «Exactamente. No has hecho nada. Ni bueno ni malo. Solo has existido, Miguel, viviendo de mi nombre y mi dinero sin aportar absolutamente nada». Se dejó caer en el sofá frente a mí, su rostro una mezcla de confusión y miedo. «¿De qué estás hablando, papá? Dirijo Guzmán Desarrollos como me pediste». «No, Miguel. Tú ocupas una oficina. Quien realmente dirige esa división es Ramírez, el gerente general a quien contrataste porque era tu amigo de la universidad, no porque fuera competente. Afortunadamente para ti, resultó ser mejor ejecutivo de lo que cualquiera esperaba». Miguel guardó silencio, sabiendo que yo tenía razón. «Pero eso se acabó», continué. «A partir de mañana, Ramírez será el director oficial de Guzmán Desarrollos con autonomía completa. Tú quedarás como asesor, con un salario acorde a tus contribuciones reales». «No puedes hacer eso», protestó débilmente. «Ya está hecho. Los papeles se firmaron esta tarde. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué te hemos hecho?». Su pregunta era tan sincera, tan completamente desprovista de autoconciencia, que casi me hizo reír. «¿Realmente no lo sabes, Miguel? ¿Realmente no entiendes lo que han hecho todos ustedes?». Me miró confundido, y en ese momento vi al niño que alguna vez fue.
el más sensible de mis hijos, el que venía a mi estudio a escuchar mis historias sobre el ejército, sobre los negocios. ¿En qué momento ese niño se convirtió en este hombre vacío, sin propósito ni moral? La próxima vez que estés en una reunión familiar, pregúntale a Roberto qué piensa realmente de su padre. Pregúntale qué dijo en el cumpleaños de tu madre. Me levanté para irme, pero me detuve en la puerta. Por cierto, esta casa, el condominio entero, en realidad, lo vendí hace 3 días. ¿Qué? No puedes hacer eso. Vivimos aquí. El nuevo propietario les permitirá quedarse 2 meses más, tiempo suficiente para que encuentren algo acorde a sus nuevos ingresos. Considéralo un regalo de despedida. Al regresar a casa esa noche, encontré a Lucía esperándome en el estudio. Sostenía un vaso de vino tinto y me miraba con una mezcla de tristeza y comprensión. Así que es verdad, dijo cuando entré. Roberto me llamó histérico. Ana también. Dicen que estás destruyendo todo lo que has construido. Me serví un whisky y me senté frente a ella. Sanosa Lucía, estoy reconstruyendo lo único verdaderamente importante, el respeto. ¿A costa de tus hijos? Ellos dejaron de respetarme hace mucho, tú lo sabes. Estabas allí cuando Roberto me llamó, un pedazo de metal que estorba. No dijiste nada. Bajó la mirada, pensé avergonzada. Estaba sorprendida, no supe cómo reaccionar. Como todos ustedes, han normalizado tanto el desprecio que ya ni siquiera lo notan. Nos quedamos en silencio un momento, el peso de 30 años de errores compartidos flotando entre nosotros. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente. Ahora esperamos. El gobierno me debe una compensación por mis servicios y mis sacrificios. El general Ramírez está gestionándolo. Será oficial en unos días. ¿Compensación? ¿Después de tanto tiempo? Mejor tarde que nunca, respondí, mirando hacia la ventana donde podía ver mi reflejo difuso. Un hombre canoso, con bastón, que alguna vez fue un soldado orgulloso, como el respeto. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. La tormenta apenas comenzaba, pero yo ya sentía la paz de quien ha tomado las riendas de su destino nuevamente. El metal de mis prótesis ya no me parecía un símbolo de limitación, sino de fortaleza. A veces, los obstáculos más duros nos forjan en acero, y el acero, bien templado, puede cortar incluso los lazos más profundos cuando es necesario. Los 3 días siguientes fueron como la calma antes de la tormenta, una quietud tensa, cargada de electricidad, donde cada llamada no respondida y cada mensaje ignorado incrementaban la presión. Mis hijos intentaron contactarme incesantemente, primero con exigencias, luego con súplicas, finalmente con amenazas apenas veladas. Yo mantuve mi silencio. Un viejo truco militar, dejar que el enemigo se desgaste en su propia ansiedad. Lucía se convirtió en intermediaria involuntaria. Roberto dice que necesita hablar contigo urgentemente, me informaba. Oh, Ana está desesperada. Dice que la fundación tiene compromisos que cumplir. Yo simplemente asentía y seguía con mis actividades. La mañana del 4.º día, mientras desayunaba en la terraza, Manuel me informó que mis 3 hijos esperaban en el vestíbulo. Habían llegado juntos, una coalición forzada por las circunstancias. Hazlos pasar, dije tranquilamente, sirviéndome más café. Entraron como una pequeña procesión, Roberto al frente, siempre asumiendo el liderazgo, Ana en el medio, visiblemente nerviosa, y Miguel detrás, como la sombra que siempre había sido. Buenos días, los saludé con naturalidad. ¿Gustan desayunar? Dejémonos de juegos, papá, espetó Roberto. Sabes perfectamente por qué estamos aquí. Siéntense, ordené con la voz firme que usaba cuando eran niños. Sorprendentemente, obedecieron. Ahora bien, ¿qué los trae por aquí tan temprano? Ana fue la primera en hablar. Papá, entiendo que estés molesto. Quizá cometimos errores, pero lo que estás haciendo es desproporcional. ¿Errores? Interesante elección de palabras para describir el fraude sistemático a una fundación benéfica. No fue fraude, protestó débilmente. Solo reasignación de recursos. Reasignación a tus cuentas personales, puntualicé. ¿Y tú, Roberto, cómo llamarías a tus errores?
Mi primogénito, siempre tan seguro de sí mismo, evitó mi mirada. «Inversiones estratégicas», murmuró. «Todo iba a regresar a la empresa eventualmente». «Por supuesto, y tu casa en Valle de Bravo era una inversión estratégica. Los yates, los viajes, las joyas para tus amantes, todo inversiones brillantes». Miguel, quien había permanecido callado, finalmente intervino. «Papá, somos tu familia. No entiendo por qué nos tratas como criminales». Lo miré largamente. La familia se basa en el respeto mutuo, Miguel. Algo que ustedes olvidaron hace mucho tiempo. ¿De qué hablas?, preguntó confundido. Siempre te hemos respetado. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Respeto? ¿Llamas respeto a robarme? ¿A conspirar a mis espaldas? ¿A llamarme un pedazo de metal que estorba? Vi cómo Roberto palidecía. Así que no les había contado todo a sus hermanos. ¿De qué está hablando?, preguntó Ana mirando a su hermano mayor. «Nada», respondió Roberto rápidamente. «Papá está confundido». «No estoy confundido, hijo. Te escuché claramente en la cena de cumpleaños de tu madre. Estabas explicando tus planes para sacarme de la empresa. ¿Recuerdas? Es solo un pedazo de metal que estorba en las oficinas, dijiste. Ya cumplió su función». Un silencio espeso cayó sobre la terraza. Ana y Miguel miraban a Roberto con expresiones de incredulidad. «¿Realmente dijiste eso?», preguntó Ana finalmente. «No exactamente así», se defendió Roberto, aunque su tono carecía de convicción. «Papá está sacando todo de contexto». «El contexto», dije lentamente, «era una conversación donde planeabas cómo quitarme el control de la empresa que construí desde cero. La empresa que pagó tus estudios en Harvard, tus coches, tus caprichos, la empresa que te dio todo lo que tienes». Me levanté con deliberada lentitud, apoyándome en mi bastón. «Y ahora, si me disculpan, tengo una reunión importante». «¿Qué reunión puede ser más importante que esto?», demandó Roberto. «Una con el general Ramírez, del Ministerio de Defensa, un viejo amigo». Ana me miró con confusión. «¿Qué tienes que ver tú con el Ministerio de Defensa?». «Mucho más de lo que crees, hija. Mucho más de lo que cualquiera de ustedes sabe sobre mí». Mientras me alejaba, escuché a Miguel preguntar en voz baja: «¿Qué está pasando, Roberto? ¿Qué no nos has dicho?». La semilla de la duda estaba plantada. La división entre hermanos, iniciada. La segunda fase de mi plan estaba en marcha. El general Ramírez me recibió con noticias prometedoras. El proceso para mi compensación estaba avanzando más rápido de lo esperado. «El presidente ha mostrado interés personal en tu caso, Héctor», me informó mientras caminábamos por los jardines del complejo militar. «Aparentemente, tu historia le parece un ejemplo perfecto de lo que quiere destacar en su próxima iniciativa sobre veteranos». «¿Y eso qué significa exactamente?». «Significa que la compensación será aprobada sin problemas. También significa que habrá una ceremonia formal, reconocimiento público, medallas, todo el espectáculo». «No busco espectáculos, Eduardo». «Lo sé, pero el presidente insiste. Ve esto como una oportunidad para mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas». Asentí lentamente. «Un reconocimiento público podría ser útil para mis propósitos». «¿Cuándo?». «La semana que viene, martes a las 11:00, en el Palacio Nacional». «¿Y el monto?». El general Ramírez sonrió levemente. «Considerablemente más alto de lo que esperabas. El comité revisó tu caso y determinó que, considerando los 35 años de espera y los intereses acumulados», mencionó una cifra que, incluso para alguien con mi fortuna, resultaba impresionante. «Parece adecuado», dije simplemente. «Más que adecuado, diría yo. Será suficiente para empezar de nuevo, si eso es lo que quieres». Lo miré con curiosidad. «¿Qué te hace pensar que quiero empezar de nuevo?». «Conozco esa mirada, Héctor. Es la misma que tenías cuando decidiste dejar el ejército y entrar al mundo empresarial. Es la mirada de alguien que está cerrando un capítulo para abrir otro». Sonreí. «Los viejos soldados nos conocemos bien. Tal vez tengas razón, Eduardo. Tal vez sea hora de una nueva misión». Al regresar a casa, encontré a Lucía esperándome en el jardín. Parecía preocupada, con esa arruga entre las cejas que aparecía cuando algo la inquietaba profundamente. «Los chicos estuvieron aquí», dijo sin preámbulos. «Están muy alterados, Héctor. Nunca los había visto así».
Me senté junto a ella en el banco de piedra que habíamos instalado cuando compramos la propiedad. Desde allí se podía ver la mayor parte del jardín, con sus fuentes y caminos serpenteantes. «Es natural», respondí. «Están perdiendo lo que consideraban garantizado. Roberto dice que estás destruyendo el legado familiar». «El legado familiar lo destruyeron ellos, Lucía. Yo solo estoy haciendo justicia». Ella tomó mi mano, un gesto que había repetido infinidad de veces durante nuestro matrimonio. Su manera de decir: «Estoy aquí, te escucho». «¿Qué está pasando realmente, Héctor? Sé que hay más de lo que me has dicho». La miré detenidamente. Lucía había sido mi compañera, mi apoyo. Durante más de 4 décadas, merecía la verdad. El gobierno me otorgará una compensación por mis servicios y sacrificios durante mi tiempo en el ejército. Una compensación significativa. Después de tanto tiempo, ¿por qué ahora? Porque finalmente la pedí. Lucía me conocía demasiado bien para aceptar esa respuesta simplista. «Hay algo más, ¿verdad? Algo relacionado con los chicos». Suspiré profundamente. «Voy a rehacer mi testamento, Lucía. Voy a dejar todo lo que tengo a una fundación. Una verdadera fundación benéfica, no la farsa que manejaba Ana». Sus ojos se abrieron por la sorpresa. «¿Todo? ¿Y los chicos? ¿Y yo?» «Tú estarás protegida, por supuesto. Tendrás tu propio fideicomiso, independiente de todo lo demás, pero los chicos, ellos tendrán que ganarse su lugar nuevamente. Tendrán que demostrar que merecen llevar el apellido Guzmán». «Es muy drástico, Héctor. Más drástico que un hijo llamando a su padre un pedazo de metal que estorba. Más drástico que robar a tu propia familia». Guardó silencio, procesando mis palabras. «¿Cuándo sucederá esto?» «La ceremonia de compensación será el martes. El Nuevo Testamento ya está en proceso. Todo estará finalizado para el fin de semana». Lucía apretó mi mano con más fuerza. «¿Estás seguro de que es lo que quieres?» «Es lo que debo hacer, Lucía. Por ti, por mí, incluso por ellos. A veces, el amor más profundo requiere la disciplina más firme». Nos quedamos en silencio, contemplando el jardín mientras el sol comenzaba a descender. Las sombras se alargaban gradualmente, como las consecuencias de nuestras decisiones a lo largo de los años. «Estaré contigo», dijo finalmente, «pase lo que pase». Esas 5 palabras significaron más para mí que todos los millones que poseía. El fin de semana transcurrió en un extraño limbo. Mis hijos seguían intentando contactarme, alternando entre disculpas elaboradas y veladas amenazas legales. Ignoré ambas estrategias. El tiempo de palabras había terminado. Ahora solo quedaban las acciones. El lunes por la mañana recibí una llamada del general Ramírez. «Todo está listo para mañana», me informó. «El presidente dará un discurso, luego tú dirás unas palabras y finalmente se te entregará la medalla y el documento oficial de compensación». «Entendido. Héctor, hay algo más. La prensa estará presente. Todos los principales medios. No me sorprende. ¿Traerás a tu familia?» Esa pregunta me tomó desprevenido. ¿Mi familia? Los mismos hijos que me habían traicionado, que me habían despreciado. «Solo a mi esposa», respondí después de una pausa. «Nadie más». «Como desees, pero sabes que los periodistas preguntarán por tus hijos. Déjalos preguntar». Esa noche, mientras cenaba con Lucía, le expliqué los detalles de la ceremonia. Ella escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente. «Los chicos deberían estar allí», dijo cuando terminé. «Es un momento importante para ti». «No los quiero allí, Lucía. ¿No crees que estás siendo demasiado duro? Sea lo que sea que hayan hecho, siguen siendo tus hijos». La miré largamente. «Lucía, siempre la mediadora, siempre buscando reconciliación. Si realmente quieren estar presentes», dije finalmente, «tendrán que demostrar que entienden lo que han hecho. Tendrán que mostrar verdadero arrepentimiento, no solo miedo a perder su herencia». «¿Y cómo esperas que hagan eso si no les das la oportunidad de hablar contigo?» Un punto válido. Quizás era momento de escuchar lo que tenían que decir. «Está bien», concedí. «Diles que pueden venir aquí mañana temprano, antes de la ceremonia. Tendrán una oportunidad de explicarse». Lucía sonrió aliviada.
Gracias, Héctor. Sé que esto es difícil, pero es lo correcto. ¿Lo era? Ya no estaba seguro. Parte de mí quería creer que mis hijos podrían redimirse, que podrían entender la magnitud de sus errores y cambiar genuinamente. Pero otra parte, la parte endurecida por décadas de lucha y sacrificio, sospechaba que solo verían otra oportunidad para manipular la situación a su favor. La mañana siguiente amaneció clara y brillante. Uno de esos días perfectos que Ciudad de México regala ocasionalmente entre la contaminación y el caos. Me preparé meticulosamente, eligiendo mi mejor traje, asegurándome de que mis prótesis estuvieran perfectamente ajustadas y funcionando sin problemas. A las 8 en punto, Manuel me informó que mis 3 hijos habían llegado. Lucía ya estaba con ellos en el salón principal. Me miré una última vez en el espejo, ajusté mi corbata y bajé para el encuentro que podría definir el futuro de nuestra familia. Estaban sentados en silencio cuando entré, como niños esperando ser reprendidos por el director de la escuela. Roberto, normalmente dominante, parecía inusualmente subdued. Ana tenía los ojos enrojecidos, evidencia de llanto reciente. Miguel simplemente miraba al suelo, perdido en sus pensamientos. «Buenos días», saludé formalmente. «Papá», comenzó Roberto poniéndose de pie. «Antes que digas nada, queremos que sepas que estamos profundamente arrepentidos». ¿Arrepentidos de qué exactamente? Mi pregunta lo descolocó momentáneamente. De todo. De las cosas que dije, de las decisiones que tomamos, de no valorarte como mereces. Palabras bonitas, hijo, pero las palabras son fáciles. Las acciones son lo que importa. Ana se levantó también. Hemos tomado decisiones, papá. Acciones concretas. Renuncié oficialmente a la fundación ayer y estoy preparando un plan de reembolso para devolver cada peso que reasigné indebidamente. Yo le he pedido a Ramírez que asuma completamente la dirección de Guzmán Desarrollos, añadió Miguel, y estamos buscando un departamento más modesto. Gabriela está de acuerdo. Dice que será bueno para los niños entender el valor del dinero. Miré a Roberto, esperando su contribución. Siempre había sido el más orgulloso, el más resistente a admitir sus errores. He devuelto los fondos que tomé de la empresa, dijo finalmente, y he renunciado a mi posición como director general. El consejo nombró a Torres como interino hasta que decidas qué hacer. Me senté lentamente, procesando sus palabras. Parecía que mis acciones habían tenido el efecto deseado. O al menos, eso querían hacerme creer. ¿Y qué esperan que haga ahora? Queremos otra oportunidad, papá, dijo Ana, su voz quebrada por la emoción. Sabemos que no la merecemos, pero te la pedimos de todas formas. Una oportunidad, repetí. ¿Para qué? ¿Para volver a lo mismo en cuanto baje la guardia? No, intervino Miguel. Para demostrarte que podemos ser los hijos que mereces, los hijos que criaste. Roberto, quien había permanecido de pie, se acercó a mí. Por un momento pensé que intentaría algún tipo de gesto físico, un abrazo, quizás, o una mano en el hombro, pero se detuvo a una distancia respetuosa. Lo que dije en la fiesta de mamá, no tengo excusa. Estaba frustrado. Me sentía amenazado por tu experiencia, tu autoridad. Pero eso no justifica mis palabras. Fueron crueles e injustas. Lo miré a los ojos, buscando la sinceridad que tantas veces había estado ausente. ¿Sabes lo que más me dolió, Roberto? No fueron tus palabras. Fue que nadie, ni tus hermanos, ni tu madre, ni mis nietos, nadie te contradijo. Nadie defendió mi dignidad. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Lucía, quien había permanecido callada en un rincón, se acercó. Tienes razón, Héctor. Fallamos todos, yo más que nadie, como tu esposa. No estoy buscando culpables, Lucía. Solo quiero que entiendan por qué hice lo que hice. Me levanté apoyándome en mi bastón. Ahora, si me disculpan, tengo una ceremonia importante a la que asistir. Papá, dijo Ana, casi suplicante, ¿podemos ir contigo? Por favor. Los observé detenidamente a cada uno. ¿Era genuino su arrepentimiento? ¿O simplemente estaban actuando, desesperados por no perder sus privilegios? Era imposible saberlo con certeza. Pero quizás esa era la naturaleza del perdón,
un acto de fe tanto como de justicia. La ceremonia es en el Palacio Nacional, a las 11, dije finalmente. Pueden asistir si así lo desean, pero esto no cambia mis planes sobre la herencia. Ese capítulo está cerrado. Salí de la habitación sin esperar respuesta, dejándolos con la incertidumbre que habían creado ellos mismos. A veces, el camino hacia la redención comienza con un pequeño paso de humildad. El Palacio Nacional imponía respeto con su arquitectura colonial y su significado histórico. Mientras el coche oficial me llevaba a través de las calles del centro, recordé la primera vez que visité este lugar como joven cadete, hace casi 50 años. ¿Quién hubiera imaginado que regresaría décadas después, no como soldado raso, sino como empresario exitoso a punto de recibir un reconocimiento nacional? El general Ramírez me recibió en la entrada. «Te ves bien, Héctor», comentó mientras caminábamos por los pasillos ornamentados. «Como un verdadero héroe». «No soy un héroe, Eduardo. Solo hice mi trabajo. Un trabajo que te costó las piernas y te dio derecho a una compensación que nunca reclamaste hasta ahora. Yo diría que eso es bastante heroico». Llegamos a un salón amplio donde ya se congregaba un grupo considerable de personas, funcionarios de gobierno, oficiales militares, periodistas. En la primera fila, para mi sorpresa, vi a Lucía sentada junto a mis 3 hijos. Habían llegado antes que yo. El evento transcurrió como una coreografía bien ensayada. El presidente habló sobre el valor del servicio militar, sobre los sacrificios que algunos hacen para que otros puedan vivir en paz. Mencionó específicamente mi caso, aunque sin entrar en detalles clasificados. «Héctor Guzmán Ibarra representa lo mejor de México», declaró. «Un hombre que sirvió a su país sin pedir nada a cambio y luego construyó un imperio empresarial que ha generado miles de empleos y contribuido significativamente a nuestra economía». Cuando fue mi turno de hablar, sentí todas las miradas fijas en mí, especialmente las de mis hijos. Me acerqué al podio con pasos medidos, consciente del sonido metálico que producían mis prótesis contra el piso de mármol. «Agradezco este reconocimiento», comencé, aunque llega con décadas de retraso. Un murmullo recorrió la audiencia. No era el inicio típico de un discurso de agradecimiento. Hace 35 años, durante una misión que permanece clasificada, perdí mis piernas sirviendo a este país. El gobierno de entonces prometió una compensación adecuada, pero las promesas suelen diluirse con el tiempo y los cambios administrativos. Tuve que reconstruir mi vida por mis propios medios. Hice una pausa, observando las reacciones. El presidente mantenía una expresión neutra, pero podía ver la incomodidad en los rostros de otros funcionarios. No menciono esto para generar lástima o resentimiento. Lo menciono porque hay una lección importante aquí: el valor del respeto y la dignidad. Mis ojos encontraron los de Roberto en la audiencia. Cuando perdí mis piernas, muchos asumieron que había perdido también mi valor como persona. Como hombre, como ciudadano, tuve que demostrarles lo contrario. Construí un negocio, formé una familia, creé empleos, pero lo más importante que construí fue mi dignidad. Hoy acepto esta compensación no por necesidad económica, sino como un acto de justicia. Y dedicaré cada centavo a asegurar que otros veteranos no tengan que esperar décadas por lo que merecen. Un aplauso espontáneo interrumpió mis palabras. Vi a Lucía sonreír con orgullo, lágrimas brillando en sus ojos. Mis hijos aplaudían también, sus rostros una mezcla de emociones complejas. El metal que reemplazó mis piernas nunca fue un estorbo. Continué cuando el aplauso disminuyó. Fue un recordatorio constante de que somos más que nuestras limitaciones físicas. Somos nuestras decisiones, nuestros principios, nuestro legado. Cuando terminé mi discurso, el presidente me entregó personalmente una medalla y un sobre que contenía el documento oficial de la compensación. Posamos para fotografías, estrechamos manos, respondimos brevemente preguntas de la prensa. Y durante todo ese tiempo, sentí algo inesperado creciendo dentro de mí. No era venganza ni satisfacción por el plan ejecutado perfectamente. Era algo más complejo, más profundo. Era la sensación de que, quizás, esta historia familiar aún podía tener un final diferente al que había imaginado.
Después de la ceremonia, los fotógrafos insistieron en tomar imágenes familiares. Una extraña tensión flotaba mientras nos posicionábamos, yo en el centro, Lucía a mi derecha, mis 3 hijos formando un semicírculo alrededor nuestro, sonrisas forzadas, posturas rígidas, la imagen perfecta de una familia unida para el público, la realidad oculta tras las apariencias. «Don Héctor», llamó uno de los periodistas cuando los flashes cesaron, «¿qué piensa hacer con la compensación? Como mencioné en mi discurso, será destinada a una fundación para veteranos», respondí con naturalidad. «¿Y su empresa? ¿Continuará al frente de Construcciones Guzmán?». Sentí a Roberto tensarse a mi lado. «Mi empresa está en buenas manos», dije, dejando deliberadamente ambigua la respuesta. «Siempre he creído en preparar el camino para las nuevas generaciones». Los periodistas parecieron satisfechos, pero pude sentir las miradas interrogantes de mis hijos. Ninguno se atrevió a preguntar nada mientras estábamos rodeados de cámaras y micrófonos. Cuando finalmente nos alejamos del bullicio mediático, Roberto se acercó a mí. «Papá, necesitamos hablar sobre el futuro de la empresa». «No aquí, hijo. Hoy es un día para celebrar, no para negocios». «Pero esta noche», lo interrumpí, «cena familiar en casa. Todos ustedes, a las 8. No era una invitación, sino una orden». Lo entendieron perfectamente. Los 3 asintieron casi simultáneamente, como cuando eran niños y les daba instrucciones. El general Ramírez se acercó para despedirse, estrechando mi mano firmemente. «Misión cumplida, Héctor?» «Casi», respondí. «Todavía queda un último capítulo por escribir». Me miró con curiosidad, pero no preguntó más. Los viejos militares sabemos respetar los secretos ajenos. De regreso a casa, Lucía permaneció callada durante gran parte del trayecto. Finalmente, cuando estábamos cerca de nuestro destino, habló. «Estuviste magnífico hoy, Héctor. Tu discurso me hizo sentir orgullosa y avergonzada al mismo tiempo». «¿Avergonzada? ¿Por qué?» «Por no haber dicho nada aquella noche, por no defenderte cuando Roberto te llamó así». Tomé su mano. «No te culpo, Lucía. Todos fallamos a veces». Los chicos parecían realmente afectados durante tu discurso, especialmente cuando hablaste del metal de tus prótesis. Esa era la intención, confesé. A veces, las personas necesitan verse reflejadas en un espejo público para entender la magnitud de sus errores. ¿Crees que han aprendido la lección? Miré por la ventana, observando el paisaje urbano que pasaba velozmente. Lo sabremos esta noche. Preparé la cena familiar meticulosamente, como quien planifica una operación militar. Cada detalle tenía un propósito. Cada elemento estaba calculado para crear el efecto adecuado. Elegí el comedor formal, ese que solo usábamos en ocasiones especiales. Ordené que se utilizara la mejor vajilla, la cristalería más fina, los cubiertos de plata que habíamos comprado en Europa. El menú incluía los platillos favoritos de cada uno. Chiles en nogada para Roberto, pescado a la veracruzana para Ana y mole poblano para Miguel. Para Lucía, una selección de postres tradicionales que tanto le gustaban. A las 8 menos 10 ya estaba sentado a la cabecera de la mesa, esperando. Lucía entró poco después, elegante en un vestido azul oscuro que le había regalado en nuestro último aniversario. «Todo se ve hermoso», comentó, sentándose a mi derecha, «casi como Navidad». «Una última cena familiar», dije con cierta ironía. «Al menos, una última cena como la familia que hemos sido hasta ahora». Sus ojos reflejaron preocupación, pero no dijo nada. Conocía ese tono mío, el que indicaba que una decisión estaba tomada y no habría marcha atrás. Mis hijos llegaron juntos, puntualmente a las 8, vestidos formalmente, como si acudieran a una reunión de negocios importante. Quizás eso era exactamente lo que pensaban que sería este encuentro. «Adelante», los invité con un gesto, o tomen asiento. Obedecieron en silencio, ocupando sus lugares habituales. Roberto a mi izquierda, Ana junto a él, Miguel frente a Lucía. Por un momento, recordé tantas cenas familiares a lo largo de los años, cumpleaños, graduaciones, celebraciones de éxitos empresariales. ¿En qué momento empezó a desmoronarse todo? El servicio comenzó a traer los primeros platos,
mientras intercambiábamos comentarios superficiales sobre el evento de la mañana, el clima, el tráfico, nada sustancial, hasta que, finalmente, Roberto abordó el tema inevitable. Papá, sobre lo que dijiste hoy, ¿realmente piensas destinar toda la compensación a una fundación? Así es. Es una cantidad considerable, continuó. Se podrías usarla para expandir el negocio o diversificar inversiones. No necesito más dinero, Roberto. Tengo suficiente para varias vidas. Entonces, intervino Ana, sobre tu testamento. Levanté una mano, interrumpiéndola. Antes de hablar del futuro, quiero que entiendan el pasado. Mi pasado. Dejé los cubiertos y me recliné en la silla, mirándolos atentamente a cada uno. Ustedes conocen la historia oficial. Me alisté joven, sufrí un accidente durante una misión, perdí mis piernas, recibí honrosa baja del ejército. Luego, con disciplina y trabajo duro, construí Construcciones Guzmán desde cero. Asintieron, familiarizados con esa narrativa que había repetido tantas veces. Lo que nunca les conté fue la naturaleza exacta de esa misión, ni por qué el gobierno me debía una compensación tan grande. Incluso Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante, intrigada. Nunca había compartido estos detalles con nadie. Fue en 1986. México atravesaba una crisis económica severa. El gobierno necesitaba estabilidad, inversiones extranjeras, y había ciertos elementos que amenazaban esa estabilidad. ¿Elementos?, preguntó Miguel. Grupos radicales, expliqué vagamente. La misión era confidencial. Un pequeño equipo, operación encubierta. Todo salió mal. Hubo un accidente. Desperté 3 días después en un hospital militar sin piernas y con la promesa de una compensación adecuada que nunca llegó. ¿Por qué nunca nos contaste esto?, preguntó Ana, visiblemente afectada. Porque firmé documentos de confidencialidad y porque aprendí que en este país, a veces el silencio es el único aliado confiable. Roberto me miraba con una nueva expresión, algo entre respeto y confusión. En lugar de compensación, el gobierno me ofreció facilidades para iniciar mi negocio, contactos, contratos, ciertas flexibilidades regulatorias. Acepté porque tenía una familia que mantener, un futuro que construir. ¿Estás diciendo que Construcciones Guzmán comenzó con ayuda del gobierno?, preguntó Roberto, claramente calculando las implicaciones. Estoy diciendo que nada es tan simple como parece, hijo. Ni los negocios, ni la política, ni la familia. Hice una pausa significativa. Ni siquiera yo. El silencio que siguió fue profundo, cargado de revelaciones no completamente digeridas. Siempre les di todo, continué, porque creía que así les demostraba mi amor. Pero confundí dar con enseñar. Les di riqueza, pero no les enseñé su valor. Les di oportunidades, pero no les enseñé a merecerlas. Papá, no es justo, comenzó Roberto. Déjame terminar, lo interrumpí con firmeza. Mi mayor error no fue confiar en ustedes con el negocio, sino no prepararlos adecuadamente para la responsabilidad que conlleva. No exigirles el mismo esfuerzo que yo invertí. No mostrarles que el respeto no se hereda como el dinero. Se gana día tras día con acciones, no con apellidos. Ana tenía lágrimas en los ojos. Miguel miraba fijamente su plato, evitando mi mirada. Roberto mantenía una expresión controlada, pero podía ver la tensión en la forma en que sostenía su copa. La compensación que recibí hoy se destinará completamente a la creación de la Fundación Guzmán para Veteranos, continué. Una organización que ayudará a quienes, como yo, sacrificaron parte de sí mismos por este país y luego fueron olvidados. Es un gesto noble, comentó Lucía. En cuanto a la empresa y mis otros bienes, proseguí, he tomado una decisión. Los 3 se tensaron visiblemente. No los desheredaré completamente, como había considerado inicialmente. Vi el alivio momentáneo en sus rostros, rápidamente reemplazado por incertidumbre ante mi tono. En cambio, cada uno de ustedes recibirá exactamente lo que merece. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Roberto, siempre el más directo. Significa que dividiré mis bienes en 4 partes iguales. 3 de esas partes se colocarán en fideicomisos separados, uno para cada uno de ustedes.
pero no tendrán acceso inmediato a ellos. ¿Qué condiciones has establecido? La voz de Ana temblaba ligeramente. Cada uno deberá trabajar durante 2 años en la Fundación para Veteranos, sin salario, sin privilegios, como empleados comunes, reportando a un director que no será de la familia. ¿2 años? Roberto parecía incrédulo. ¿Esperas que abandonemos nuestras carreras por 2 años? Espero que demuestren que son capaces de servir a algo más grande que sus propios intereses, aunque sea por un tiempo limitado. Miguel, quien había permanecido mayormente silencioso, finalmente habló. ¿Y si nos negamos? Entonces sus partes se incorporarán a la fundación permanentemente. Un silencio tenso siguió a mis palabras. Podía ver las emociones conflictivas en sus rostros. Indignación, cálculo, quizás incluso una pizca de respeto reluctante. ¿Y la cuarta parte?, preguntó finalmente Roberto. La cuarta parte irá a la fundación directamente, sin condiciones. También he dispuesto un fideicomiso separado para Lucía y otro para mis nietos cuando alcancen la mayoría de edad. ¿Cuándo? ¿Cuándo entra en vigor este nuevo testamento? La voz de Ana era apenas audible. Ya está en vigor. Se firmó esta mañana, antes de la ceremonia. La tensión en el aire era casi palpable. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente tenía la atención completa de mis hijos. No como el padre rico a quien manipular, sino como el hombre que realmente era. Complejo, determinado, imperfecto, pero digno de respeto. Hay algo más que deben saber, añadí después de un momento. Voy a tomarme un tiempo para mí. Un viaje. ¿Qué tipo de viaje?, preguntó Lucía, aparentemente tan sorprendida como mis hijos. Un recorrido por los lugares importantes de mi vida. Veracruz, donde nací, las bases militares donde serví, tal vez incluso el sitio donde perdí mis piernas. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?, preguntó Miguel. El tiempo necesario. Podría ser 1 mes, podría ser 1 año. ¿Y la empresa? Roberto no podía evitar volver a los negocios. Torres seguirá como director interino. Ha demostrado ser competente y leal. Si alguno de ustedes quiere reintegrarse a la compañía en algún puesto, tendrá que solicitarlo formalmente a través de él, como cualquier otro candidato. Roberto abrió la boca para protestar, pero sorprendentemente se contuvo. Quizás finalmente estaba aprendiendo a medir sus palabras. ¿Cuándo te irás?, preguntó Lucía. El próximo lunes. Iré contigo. Su pregunta me tomó desprevenido. La miré detenidamente. Esta mujer que había compartido mi vida durante 4 décadas, ¿quería su compañía en este viaje de autodescubrimiento? ¿O necesitaba enfrentar mis demonios solo? Eso depende de ti, respondí finalmente. Serás bienvenida si decides acompañarme, pero entenderé si prefieres quedarte. Asintió sin comprometerse aún. El resto de la cena transcurrió en un extraño equilibrio entre formalidad y emotividad contenida. Hablamos de la ceremonia, de los planes para la fundación, incluso de algunos recuerdos familiares felices de cuando los chicos eran pequeños. Por momentos, casi parecíamos la familia que alguna vez fuimos, antes de que el dinero y el poder corrompieran nuestros vínculos. Cuando mis hijos se preparaban para marcharse, ya cerca de medianoche, Ana se acercó y me abrazó inesperadamente. «Lo siento, papá», susurró. «Realmente lo siento». La sorpresa me impidió responder inmediatamente. Cuando pude reaccionar, ella ya se había separado, sus ojos húmedos pero con una determinación nueva en ellos. «Estaré en la fundación el primer día», declaró. No por el fideicomiso, sino porque es lo correcto. Miguel se acercó también, estrechando mi mano torpemente antes de convertirlo en un abrazo breve pero sincero. «Yo también estaré ahí», afirmó. Roberto, siempre más reservado con sus emociones, se mantuvo a cierta distancia, pero asintió levemente, un gesto que, viniendo de él, significaba más que 1000 palabras. «Piensen bien lo que van a hacer», les advertí. «No será fácil. No habrá privilegios ni excepciones por ser mis hijos». «Lo entendemos», respondió Ana por los 3. «Ya lo aceptamos». Después de que se marcharon, Lucía y yo nos quedamos solos en el gran comedor, rodeados por los restos de la cena familiar. «¿Crees que lo dicen en serio?», preguntó.
El tiempo lo dirá, respondí. Las palabras son fáciles, las acciones son las que importan. ¿Y si realmente han cambiado? ¿Si cumplen con tu condición? Reflexioné un momento antes de responder. Entonces quizás nuestra familia tenga una segunda oportunidad. ¿Es eso lo que quieres, Héctor? ¿Una reconciliación? La pregunta me hizo detenerme. ¿Qué quería realmente? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿O simplemente el respeto que todo ser humano merece, especialmente de aquellos más cercanos? Quiero que sean personas íntegras, dije finalmente. Si en ese proceso encontramos el camino de regreso los unos a los otros, será una bendición. Si no, al menos sabré que hice lo correcto al final. Lucía tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos como tantas veces a lo largo de nuestro matrimonio. Iré contigo, dijo simplemente, a donde sea que te lleve este viaje. Sentí una emoción inesperada formándose en mi garganta. A pesar de todo lo sucedido, a pesar de su silencio aquella noche, Lucía seguía siendo mi compañera, mi aliada en las batallas de la vida. Entonces prepárate, respondí con una sonrisa cansada, porque este viejo pedazo de metal tiene mucho camino por recorrer todavía. Esa noche, mientras observaba a Lucía dormir a mi lado, pensé en el largo y sinuoso camino que me había llevado hasta este momento. Las batallas libradas, las cicatrices acumuladas, los triunfos y derrotas. Pensé en mis piernas perdidas, en la empresa construida, en los hijos criados imperfectamente. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz, no porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente había reclamado algo más valioso que cualquier compensación monetaria: mi dignidad. Al fin y al cabo, eso es lo único que nadie puede quitarte a menos que tú mismo lo permitas. Y yo ya no estaba dispuesto a permitirlo. Un año puede cambiar muchas cosas. Los árboles crecen, las estaciones pasan, las heridas cicatrizan, y las personas, a veces, evolucionan de maneras sorprendentes. Nuestro viaje duró exactamente 10 meses. Lucía y yo recorrimos México como nunca antes lo habíamos hecho. Comenzamos en Veracruz, donde visité la casa de mi infancia, ahora ocupada por otra familia que amablemente nos permitió entrar cuando les expliqué quién era. Luego seguimos hacia las bases militares donde había servido, algunas ya cerradas, otras irreconocibles tras décadas de cambios. El punto más difícil fue visitar el lugar donde perdí mis piernas, una zona remota en la sierra que ahora parecía tan pacífica, tan ordinaria, que costaba creer que allí hubiera ocurrido algo tan trascendental para mi vida. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Lucía, mientras contemplábamos el paisaje desde la cima de una colina. En paz, respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la sinceridad de esa simple respuesta. Durante esos meses, mantuvimos contacto mínimo con nuestros hijos. Sabíamos que todos habían aceptado mis condiciones y estaban trabajando en la Fundación para Veteranos, que ya funcionaba bajo la dirección de un antiguo compañero del ejército, el coronel Jiménez. Ocasionalmente, recibía informes del coronel. Ana estaba coordinando programas educativos para los hijos de veteranos. Miguel organizaba eventos de recaudación de fondos con sorprendente eficacia. Y Roberto, quizás el caso más interesante, había establecido una red de contactos empresariales para facilitar la inserción laboral de los veteranos. Trabajan duro, me comentó Jiménez en nuestra última videollamada. Sin privilegios, como ordenaste. Y lo hacen bien, Héctor. Realmente bien. Aquellas palabras provocaron en mí sentimientos contradictorios. Orgullo, ciertamente, pero también una pizca de nostalgia por el tiempo perdido, por los años en que podríamos haber sido no solo una familia adinerada, sino una verdaderamente unida por valores compartidos. Regresamos a Ciudad de México un domingo de marzo. No anunciamos nuestra llegada, preferimos la sorpresa. Manuel nos recogió en el aeropuerto, su rostro iluminándose al vernos. La casa ha estado muy silenciosa sin ustedes, don Héctor, comentó mientras cargaba nuestro equipaje. ¿Cómo han estado las cosas en nuestra ausencia? Tranquilas, señor. Sus hijos vienen ocasionalmente a revisar que todo esté en orden. La señorita Ana trae flores frescas cada semana para su estudio. Ese pequeño detalle
Me conmovió más de lo que esperaba. Al llegar a casa, todo parecía exactamente igual y completamente diferente al mismo tiempo. Los mismos muebles, los mismos cuadros, pero una energía distinta, como si el aire mismo hubiera cambiado durante nuestra ausencia. Esa noche, después de instalarnos nuevamente, llamé al coronel Jiménez. «Estamos de vuelta», le informé. «¿Quieres que les avise a tus hijos?» «No, iré mañana a la fundación. Quiero verlos en su entorno de trabajo, sin preparación previa. Como desees. Estarán allí desde las 8. A la mañana siguiente me preparé meticulosamente. Elegí un traje sobrio pero elegante. Me aseguré de que mis prótesis estuvieran perfectamente ajustadas y desayuné ligero. Lucía me observaba con esa mirada que solo ella tenía, mezcla de comprensión y expectativa. «¿Estás nervioso?», preguntó mientras ajustaba mi corbata. «Un poco», admití. «No sé qué esperar. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». La sede de la Fundación Guzmán para Veteranos ocupaba un edificio moderno en la colonia Roma. Desde el exterior, nada ostentoso, un logo discreto, una placa de metal con el nombre «Seguridad profesional pero no intimidante». Me gustó inmediatamente. Al entrar, la recepcionista me recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?» «Soy Héctor Guzmán». Su expresión cambió instantáneamente, mezclando sorpresa y respeto. «Por supuesto, señor Guzmán. Bienvenido. El coronel Jiménez está esperándole. Por aquí, por favor». Mientras avanzábamos por los pasillos, pude observar el funcionamiento de la fundación. Oficinas abiertas, transparentes. Veteranos de distintas edades trabajando junto a civiles. Un ambiente de propósito compartido que me recordó, irónicamente, mis días en el ejército. El coronel Jiménez me recibió con un abrazo formal. «Te ves bien, Héctor. El viaje te sentó de maravilla. Has sido revelador», admití. «¿Dónde están mis hijos?» «Roberto está en una reunión con empresarios en la sala de conferencias. Ana coordina un taller con esposas de veteranos en el tercer piso. Miguel está en el almacén organizando una donación de equipos médicos. ¿Puedo observarlos sin que me vean primero?» El coronel sonrió, entendiendo perfectamente. «Por supuesto, sígueme». Primero vimos a Roberto. A través del cristal de la sala de conferencias, observé a mi hijo mayor presentando con pasión un programa de empleo para veteranos ante un grupo de ejecutivos. Su lenguaje corporal había cambiado. Menos arrogancia, más convicción genuina. Cuando uno de los empresarios hizo una pregunta aparentemente difícil, Roberto no se mostró irritado como habría hecho antes, sino que respondió con paciencia y claridad. «Ha conseguido compromisos de contratación de 15 empresas en 6 meses», me informó Jiménez. «Tenemos veteranos trabajando en puestos reales, con salarios dignos, gracias a él». Luego subimos al tercer piso, donde Ana dirigía un taller sobre emprendimiento para parejas de veteranos. La vi interactuar con mujeres de diversos orígenes socioeconómicos, tratando a todas con idéntico respeto. La Ana superficial y materialista que conocía habría considerado esto por debajo de su estatus social. Esta nueva Ana parecía genuinamente interesada en cada historia, cada proyecto. «Ha creado un fondo semilla para microempresas familiares», explicó el coronel. «Ya tenemos 23 negocios funcionando, todos gestionados por familias de veteranos». Finalmente, bajamos al almacén donde Miguel coordinaba la recepción de equipamiento médico. Lo vi trabajando codo a codo con otros voluntarios, cargando cajas, organizando inventario, sudando como nunca lo había visto en su vida privilegiada anterior. «Este equipo saldrá mañana hacia clínicas rurales, donde hay veteranos sin acceso adecuado a salud», dijo Jiménez. Miguel consiguió la donación y organizó toda la logística. Se ha revelado como un excelente coordinador. Mientras observaba a este hijo que siempre había considerado el menos capaz, sentí una mezcla de orgullo y remordimiento. Cuánto potencial había estado dormido en ellos, sofocado por mi excesiva indulgencia económica. «Están haciendo un trabajo excepcional», reconocí. «Más que eso, Héctor, están transformando vidas, incluidas las suyas propias». Respiré profundamente, procesando todo lo que había visto. «¿Quieres que los llame ahora?»,
preguntó el coronel. No, decidí tras un momento de reflexión. Déjalos terminar sus tareas del día. Nos encontraremos esta noche. Esa tarde, mientras Lucía preparaba la casa para la cena familiar que habíamos organizado, reflexioné sobre el largo camino recorrido. Desde aquella dolorosa noche en que escuché a Roberto llamarme un pedazo de metal que estorba, hasta hoy, observando a mis hijos transformados por el trabajo honesto y el propósito genuino. ¿En qué piensas?, preguntó Lucía, encontrándome contemplativo en mi estudio. En el poder del respeto, respondí. Osen cómo su ausencia puede destruir una familia y su presencia reconstruirla. Mis hijos llegaron puntualmente a las 7, sin saber que los había observado trabajar. Sus rostros mostraron genuina sorpresa y alegría al vernos. Papá, mamá. Ana fue la primera en abrazarnos, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. No sabíamos que habían regresado. Miguel y Roberto se unieron al abrazo, creando un momento familiar que no habíamos compartido en décadas. Durante la cena, nos pusieron al día sobre la fundación, sus logros, sus planes futuros. Hablaban con una pasión que nunca les había visto cuando se referían a los negocios familiares. Hemos aprendido tanto, confesó Miguel en un momento de la velada, sobre trabajo real, sobre el valor de ganarse las cosas, sobre empatía, añadió Ana, sobre mirar más allá de nuestros privilegios. Roberto, siempre el más reservado emocionalmente, finalmente habló. Sobre respeto, papá, el respeto que no te dimos y que merecías. El respeto que ahora entendemos que se gana, no se hereda. Me quedé en silencio un momento, conmovido por la sinceridad que percibía en sus palabras. He visto su trabajo hoy, confesé finalmente. Fui a la fundación, los observé sin que lo supieran. Se miraron sorprendidos. ¿Y qué te pareció?, preguntó Roberto, una vulnerabilidad inusual en su voz. Estoy orgulloso, respondí con simplicidad, genuinamente orgulloso de ustedes. El alivio en sus rostros fue evidente, pero también algo más profundo, una necesidad de aprobación que quizás siempre había estado allí, oculta bajo capas de arrogancia y materialismo. El periodo de prueba terminará en un año más, continuó Roberto. Oh, pero hemos decidido algo, los tres juntos. Queremos seguir en la fundación indefinidamente, explicó Ana. No por obligación, sino por elección. Hemos encontrado propósito allí, añadió Miguel, algo que el dinero nunca nos dio. Los observé detenidamente, buscando cualquier señal de manipulación o falsedad. No encontré ninguna. ¿Y qué pasará con sus fideicomisos?, pregunté genuinamente curioso. Los recibiremos cuando se cumplan los 2 años, como estableciste, respondió Roberto. Pero hemos decidido destinar un porcentaje significativo a expandir los programas de la fundación. ¿Cuánto es significativo?, inquirí. 50%, respondieron los tres casi simultáneamente. Lucía me miró, su expresión tan sorprendida como la mía. Nuestros hijos, quienes una vez se habían definido por su codicia y superficialidad, ahora hablaban de donar voluntariamente la mitad de sus herencias. El metal que mencionaste en tu discurso, papá, dijo Roberto después de un momento. Tenías razón, no es un estorbo, es fortaleza, es resistencia, es la capacidad de mantenerse firme cuando todo lo demás cede. Como tú, añadió Ana suavemente. En ese momento sentí que el círculo finalmente se cerraba. El dolor de aquella noche, la humillación de escuchar a mi propio hijo referirse a mí de manera tan despectiva, comenzaba a sanar completamente. El respeto, dije mientras levantaba mi copa en un brindis, no se compra con dinero ni se garantiza por el apellido. Se gana con acciones, con integridad, con servicio a algo mayor que uno mismo. Por el respeto, brindó Roberto, su mirada encontrándose con la mía sin evasivas. Y por segundas oportunidades. Cuando nuestras copas se encontraron, supe que habíamos iniciado un nuevo capítulo en nuestra historia familiar. Uno basado no en la riqueza material que había construido, sino en el verdadero legado que cualquier padre desea dejar. Hijos íntegros, capaces de respetarse a sí mismos y a los demás. Aquella noche, mientras me preparaba para dormir, observé mis prótesis de titanio brillando bajo la luz tenue de la lámpara.
Ya no las veía como símbolos de pérdida o limitación, sino de resiliencia y transformación. A veces reflexioné, necesitamos perder algo valioso para descubrir lo que realmente importa. Yo perdí mis piernas y gané un imperio. Luego estuve a punto de perder a mi familia, pero gané algo mucho más precioso, su respeto genuino, y ese, al final del día, es el único metal verdaderamente valioso que un hombre puede poseer.